Hola, soy Lizeth Sotelo, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina en el área de Psicología. A continuación explicaré la corteza cerebral y las áreas de Brodmann. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. También es responsable de los procesos de pensamiento más elaborados, incluido el habla y la toma de decisiones. La corteza se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que son responsables de los procesamientos de diferentes tipos de información sensorial. La corteza es muy plegada y solo un tercio queda expuesto a la superficie. El resto queda escondido a grandes y pequeñas grietas más o menos profundas llamadas cisuras o surcos. También hablamos de los tipos de corteza, por ejemplo la neocorteza, representando más del 90% en los humanos. Recibe este nombre porque apareció bastante tarde en la evolución de los vertebrados. También podemos hablar de la paleocorteza, corresponde a zonas de base de los hemisferios que se encargan a las funciones olfativas, mientras que la arquicorteza corresponde a la formación. Capas de la corteza. La capa molecular es esencialmente una capa sináptica. La capa glandular externa contiene muchas células pequeñas, llegan aferencias de otras áreas corticales. La capa piramidal externa contiene células piramidales que envían a sus axones hacia las zonas de la corteza o destinos subcordinales. La capa glandular interna consiste fundamentalmente en las células estrelladas estrechamente agrupadas. Muchas de estas neuronas reciben aferencias del tálamo. Capa piramidal interna contiene muchas células piramidales estrelladas, etc. Los axones son protección subcordinal, el tronco y la médula principalmente. Capa multiforme. Predominan en las células multiformes y envían información a la corteza, el tálamo y los núcleos estirados. Ahora veremos las áreas de Brodmann. Brodmann en 1878 realizó un mapeo histológico del corte cerebral, dividiéndolo de acuerdo a la circunarquitectura en áreas diferentes. Corteza sematosensorial primaria. Ocupa la circunvolución poscentral en la superficie lateral del hemisferio y a la parte posterior del lóbulo paracentral en la superficie medial. Su estimulación provoca comezón, entumecimiento y movimiento sin haber desplazamiento real. Área motora primaria, incluido la pared anterior del núcleo central y la parte anterior del lóbulo paracentral en la superficie medial del hemisferio. Es la área de proyección que controla la motricidad voluntaria del lado contralateral del cuerpo. Su estimulación provoca movimientos colaterales discretos y limitados a una sola articulación o músculo, estructuras cerebrales. Área sensitiva secundaria. Detrás del giro poscentral en el lóbulo parietal superior. Su función corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de los estímulos visuales. Área prefrontal. En la cara medial del hemisferio ocupa la región por delante de la circunvolución frontal, interna o medial. Su relación general con los procesos mentales superiores de pensamiento tales como el juicio, la voluntad o el razonamiento. Tiene extensas conexiones recíprocas del núcleo dorsomediano, del tálamo y con otras áreas corticales del sistema límbico e hipotálamo. Área visual primaria. Esta área tiene como organización histológica muy semejante a la retina o membrana sensorial del ojo. La función principal de esta área es funcionar la información que viene de ambos ojos y analizar la información respecto de la orientación de los estímulos en el campo visual. Área psicovisual. Rodea al área visual primaria y se extiende por el lóbulo occipital, tanto en la superficie lateral como medial del hemisferio. Su estimulación evoca alucinaciones visuales realistas. Al igual que la corteza visual primaria, se organiza a nivel retinotópico. Circunvolución temporal inferior. Conecta áreas visuales y el circuito límbico. Su función es el reconocimiento de caras. Área de Wernicke. Se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. La región de la corteza asociativa auditiva en el lóbulo temporal izquierdo de los humanos.
Es importante para la comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. Corteza auditiva primaria. Se localizan los giros transversales de la corteza temporal. En esta área termina la radiación auditiva. Proviene del núcleo geniculado medial del tálamo, la que está tópicamente organizada. La función de esta área es detectar los cambios de frecuencia y localización de la fuente sonora. Áreas de Broca del lenguaje expresivo. Entre la porción opecular y triangular de la circunvolución frontal inferior. Sus funciones son el comprender y el articular el lenguaje hablado y escrito. Cabe destacar que la función del lenguaje solo se concentra en el hemisferio derecho. Buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Pedraza Herrera, soy estudiante de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina. Con mis compañeras les vamos a presentar un video acerca de la corteza cerebral, funciones y patologías. Este video es presentado para la materia de neuroanatomía funcional. Los planos anatómicos son referencias espaciales que sirven para describir la disposición de los diferentes tejidos, órganos y sistemas. Estos se dividen en frontal, sagital y transversal. El plano frontal separa la parte anterior o ventral de la posterior o dorsal. Se orienta de manera vertical, de tal forma que divide el cuerpo en anterior y posterior. Al realizar un corte frontal en el cerebro se visualizan las siguientes partes. El cuerpo calloso es el conjunto de fibras nerviosas que une ambos hemisferios cerebrales. Su principal función es transmitir información de uno a otro. Tiene vinculación con el aprendizaje y el procesamiento de información. Los trastornos que se pueden presentar son el síndrome de desconexión callosa, que genera inconvenientes en la realización de diversas actividades, como descoordinación o repetición en prácticas como peinarse, alimentarse, vestirse. Dificulta el aprendizaje y retención de nueva información. También se ha demostrado que lesiones posteriores del cuerpo calloso pueden provocar dificultades o falta de reconocimiento a partir de estímulos tácticos, problemas de memoria y de lenguaje. El núcleo caudado se encuentra situado en el interior del encéfalo, forma parte de los ganglios basales y participa en funciones imprescindibles para garantizar una correcta adaptación al medio y supervivencia, al permitir la regulación de la conducta a través de la memoria y la motivación. Se le ha vinculado a la realización y coordinación de movimientos y la sensación de alarma. Un trastorno que se puede presentar es el trastorno obsesivo compulsivo, donde se presenta una sobreactivación de la sensación de alarma. Los pacientes con este trastorno suelen tener una elevada activación neural. Esta se asocia a otros trastornos de carácter como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Corea de Huntington presenta progresiva pérdida de funciones ejecutivas y de memoria, además de la realización de movimientos incontrolados. Parkinson presenta degradación y muerte de las neuronas. Síndrome de pérdida de autoactivación psíquica se caracteriza por la pérdida de motivación y dificulta la conexión entre emoción y cognición. Su destrucción genera sensación de indiferencia ante cualquier situación, inclusive si amenaza su vida. Hipermnesia, exaltación anormal de la memoria. Aunque no es considerado un trastorno, se ha identificado que personas con capacidades memorísticas por encima de la media poseen un núcleo caudado de mayor tamaño. El tálamo óptico interviene en los procesos mentales que dan forma a nuestra manera de percibir las cosas. Es decir, no solo recibe la información, además la retransmite y la tramita sobre cómo va a ser percibida en cada una de las áreas sensoriales primarias. Las lesiones talámicas provocan alteraciones sensitivo-motores, cerebelosas, oculomotoras bilaterales y demencia. La cápsula interna se encarga de llevar información a los ganglios basales. El putamen es una estructura cerebral que tiene un papel fundamental en la preparación y ejecución de los movimientos de las extremidades, además de facilitar distintos tipos de aprendizaje, como en el condicionamiento operante, el aprendizaje implícito, aprendizaje de categorías, asco, desprecio y odio. Los trastornos relacionados provocan movimientos involuntarios como temblores, espasmos súbitos. Se evidencian patologías como Parkinson, enfermedad de Huntington y la demencia de cuerpos de Lewy. También se relaciona con trastornos por déficit de atención con hiperactividad,
síndrome de Tourette, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y algunos tipos de depresión. Protuberancia o puente de Barolio. Sus funciones son diversas, aunque casi todas son de gran importancia para la supervivencia, como lo son el nexo de comunicación, es decir, hace puente entre grupos de neuronas. De no ser por esta, quedarían incomunicadas entre sí. Interviene en la coordinación motora, regulación de temperatura y otros procesos fisiológicos básicos, como lo son en los latidos del corazón, regulación de la conciencia, es decir, que intervienen en los ciclos circadianos de sueño y vigilia. Una pequeña lesión en esta estructura podría suponer la muerte súbita o la entrada en un estado de coma. Algunas de las enfermedades que pueden afectar esta estructura son Parkinson y Alzheimer. Ventrículo medio. Dentro de esto se origina la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, contribuye a mantener el cerebro sano, ayuda a mantener el cerebro en flotación y reducir niveles de presión intracraneal. Los trastornos que puede presentar son Alzheimer, esquizofrenia, hidrocefalia o ventriculitis. La sustancia negra se localiza en el mesencéfalo, se relaciona con el movimiento, la conciencia, la alerta, la visión y la audición. Ayuda a detectar conductas en las cuales obtendremos recompensa. Está relacionada con el aprendizaje, motricidad fina, procesamiento temporal y movimientos, regulación del sueño. Se han evidenciado cambios en la sustancia negra en enfermedades como Parkinson, crisis epilépticas y esquizofrenia. Cuerpo de Luis o núcleo subtalámico está formado por 3 zonas: somatomotriz, que participa en la regulación de movimientos musculares; asociativa, que participa en los procesos de análisis de las informaciones; límbica, interviene en la gestión de comportamientos y control de emociones. El trastorno conocido es el hemivalismo, que desencadena movimientos involuntarios violentos y torsión de los miembros superiores o inferiores a mitad del cuerpo. El asta de Amón es una prominencia que el surco del hipocampo provoca en la prolongación temporal del ventrículo lateral. El globo pálido o paleostriado está compuesto por una sustancia gris. Forma parte del sistema extrapiramidal, controla y regula movimientos involuntarios, se encarga de los reflejos y la postura. Dentro de sus síntomas se presentan temblores, espasmos, rigidez, distonía y convulsiones. La cisura del silvio es el pliegue más profundo de la corteza del cerebro. Divide el lóbulo temporal del lóbulo frontal. Aparece a las 14 semanas de gestación. Sustancia blanca. Su principal función es la correcta transmisión de información cerebral, es decir, coordina la comunicación entre los diferentes sistemas del cuerpo humano. Tiene relación con diferentes elementos cognitivos y emocionales. La presencia de daños en la sustancia blanca puede causar trastornos como cansancio, lentitud psicomotor, descoordinación, debilidad muscular, visión borrosa, dificultad del recuerdo, déficit en funciones ejecutivas, y esto se evidencia en patologías como esclerosis múltiple, Alzheimer, demencia o dislexia. La sustancia gris. Su principal función es el procesamiento de la información. Se relaciona con la cognición e inteligencia. Fornix o trigono es un conjunto de fibras nerviosas del cerebro, forman parte del sistema límbico. Sus principales funciones son la consolidación y recuperación del recuerdo. Las lesiones causadas en el fornix son por tumores, enfermedades neurodegenerativas y accidentes cerebrovasculares que provocan amnesia anterograda, que es la incapacidad para consolidar información en la memoria a largo plazo. En el plano sagital se orienta verticalmente, divide el cuerpo en derecho e izquierdo. Al realizar un corte sagital en el cerebro se pueden observar las siguientes partes. El tálamo tiene implicaciones en diversas funciones del sistema nervioso central, como lo es sensitivo motor, se encarga de la atención, tiene implicaciones en el ciclo del sueño, en las emociones, el lenguaje, la memoria y las funciones ejecutivas, como la atención, iniciativa, inhibición, organización temporal de la conducta. Las lesiones producidas en el tálamo pueden alterar los niveles de conciencia y estado de alerta, el tono emocional o la memoria reciente, problemas de sensibilidad y movimientos. Las patologías directamente relacionadas son el síndrome de Korsakoff, caracterizada por problemas de memoria o fabulaciones y alucinaciones, o el síndrome de Jerine, caracterizada por dolor intenso, hemiparesia, hemiataxia.
corteza visual. Dentro de sus funciones está la orientación, frecuencia espacial, tamaño, color, forma, orientación de los contornos y responde a estímulos de figura y fondo. Juega un papel importante en el almacenamiento de la memoria de reconocimiento de objetos, así como en la conversión de la memoria a corto plazo para recuerdos objetos en la memoria a largo plazo. Las lesiones son el daño o desconexión de la corteza visual primaria, conocida como ceguera cortical, hemianopsia, ceguera en solo un hemicampo visual, agnosia visual, aunque se percibe, no se relaciona con emociones. Por último, prosopagnosia, que es la ausencia de la identificación de las caras a nivel consciente, dificultades en la percepción de la profundidad de visión borrosa, miopía, hipermetropía, daltonismo. Médula. Sus funciones son transmisión de la información sensorial y motora, procesamiento de la información, reflejos o reacción inmediata, conexión entre el cerebro y el resto del organismo. Dentro de los trastornos que se presentan son infecciones como mielitis, sífilis, VIH, esclerosis múltiple, bloqueo del aporte sanguíneo, compresión por huesos fracturados o tumor. Amígdala o cuerpo amigdalino es una estructura compleja y vital para la supervivencia. Participa en gran cantidad de fenómenos psicológicos y fisiológicos como la integración de las emociones y respuestas autónomas, gestión del miedo y reacción de lucha o huida, aprendizaje emocional, memoria, regulación de la conducta sexual, agresividad, respuesta de saciación, así que tiene influencia sobre el control de ingesta. Dentro de las alteraciones se evidencia trastorno bipolar o unipolar, síndrome depresivo. Corteza auditiva se divide en tres: área auditiva primaria vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia, mientras la parte posterior con los de alta frecuencia. Una lesión unilateral produce sordera parcial en ambos oídos. Área auditiva secundaria relacionada con la interpretación de los sonidos, y la tercera es el área sensitiva. Recibe fibras de la corteza visual y auditiva y permite la comprensión del lenguaje hablado y escritura. El plano transversal o transverso separa el cuerpo de la parte superior e inferior, es decir, arriba o abajo. Al realizar un corte transverso en el cerebro se pueden evidenciar las siguientes partes. Hemisferios. El cerebro está constituido por dos mitades, hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. El hemisferio derecho en la expresión no verbal. Se ubica la percepción, orientación espacial, conducta emocional, intuición, reconocimiento, recuerdo de causa, voces, melodías, conciencia artística, creatividad, imaginación, perspectiva, pensamiento holístico, conciencia musical y control de la mano izquierda. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de individuos, se relaciona con la parte verbal. Su función específica es la expresión oral, pensamiento analítico, lógica, lenguaje, razonamiento, ciencia, matemática, escritura, números, control de la mano derecha, adaptación de análisis. Si esta zona se daña, produce dificultades para expresar y comprender el lenguaje. Además de los hemisferios, se pueden mencionar partes del cerebro, las cuales ya hemos hecho mención durante el transcurso del video, por lo que en este momento nos centramos en el cerebelo. Su principal función es el equilibrio, coordinar movimientos simples y complejos, regulador de emociones, interviene en procesos cognitivos como la memoria. Los trastornos presentados son ataxia, que es la falta o ausencia de estabilidad, coordinación, alteración de la memoria, del habla, alteraciones cognitivas, alteraciones perceptivas vinculadas con la visión y la audición, participación en trastornos mentales como el autismo, ansiedad o esquizofrenia. También se presentan tumores, la enfermedad de von Hippel, mutación del gen del cromosoma 3 que provoca diferentes tumores, síndrome cerebeloso, síndrome de Joubert, cerebelo deformado o no existe, presenta síntomas parecidos al autismo, cerebritis y accidentes cerebrovasculares. Hola, soy Nana Pérez, estudiante en la Fundación Universitaria del Área Andina, cursando Psicología Virtual en el segundo semestre. A continuación le voy a hablar sobre las patologías en las áreas de Europa. Corteza somatosensorial primaria, áreas 1, 2 y 3. Su estimulación provoca comezón, entumecimiento y movimiento sin haber desplazamiento real. Los daños a esta área producirán confusiones en la percepción táctil del individuo, como la temperatura, presión, dolor, tacto. Área sensitiva secundaria,
5 y 7. Su mayor función corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de los estímulos visuales. Lesiones o daños irreversibles en estas áreas pueden ocasionar ataxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. Área sensitiva terciaria. Área 40. Estas áreas tienen abundantes y desarrolladas conexiones recíprocas con el pulvinar del tálamo. Las lesiones del área 40, giro supramarginal, producen agnosia táctil. Junto con el área 39, el giro angular, representan el área del esquema corporal. Lesiones en esta área hacen que el enfermo no reconozca partes de su cuerpo como propias. Corteza motora primaria, área 4. La estimulación eléctrica directa de ella produce movimientos de los músculos esqueléticos. Este procedimiento ha permitido saber que existe una representación de los músculos del cuerpo humano en el giro presental somatotópicamente organizada. En esta, la cabeza está representada en la zona inferior, luego está el miembro superior, el tronco y por último el miembro inferior en el lobulillo paracentral. La lesión de la corteza motora primaria produce marcada paresia contralateral, flacidez, reflejos tendinosos exagerados y signo de Babinski positivo. Sus lesiones, además, pueden causar movimientos espásticos y dificultosos como la epilepsia jacksoniana, y su destrucción o daños muy severos pueden ocasionar hasta parálisis en los miembros afectados. Área premotora, área 6. Su función es la de organizar los movimientos que se originan o aquellos donde intervendrán los estímulos visual, táctil o auditivo. La lesión o daño de esta área producirá apraxia, dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos, tales como caminar. Corteza prefrontal, 9, 10, 11 y 12. Esta corteza está muy desarrollada en el hombre. Se relaciona en general con los procesos mentales superiores del pensamiento, tales como el juicio, la voluntad o el razonamiento. Daños en estas áreas pueden ocasionar incapacidad en la toma de decisiones o efectos similares a los del retraso mental. La lesión bilateral de esta corteza produce cambios permanentes en la personalidad del individuo. Este se vuelve menos excitable y menos creativo. Desaparecen las inhibiciones. Un individuo que era ordenado, limpio y cuidadoso se transforma en lo contrario: desordenado, sucio y descuidado. Durante un tiempo se practicó la lobotomía, desconexión bilateral del polo frontal en paciente con dolor insoportable. Lo que pasaba realmente era que la angustia asociada a la percepción del dolor se liberaba y por lo tanto la parte afectiva asociada al dolor desaparece. El dolor sigue, pero el paciente le otorga poca importancia o lo ignora debido a que los sentimientos asociados con la intensidad del dolor se pierden. Área límbica, 23, 24, 29, 30, 35 y 28. Giro del cíngulo, el istmo del giro del cíngulo y el giro parahipocampal. Presenta estrategias del comportamiento relacionadas con los instintos y las emociones y comprende una serie de estructuras del córtex que rodean el ilio del hemisferio, es decir, rodean entre otras estructuras el cuerpo calloso. Estas estructuras forman parte del sistema límbico. Todo esto corresponde a corteza antigua. Es mesocórtex, es decir, es una mezcla de córtex y isocórtex y está controlada por los centros superiores. Áreas del lenguaje, 44 y 45. Se denomina área de Broca. Sus funciones son las de comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Los daños en estas áreas pueden producir varios tipos de afasias, que son dificultades e imposibilidades para entender
el lenguaje o incluso emitirlo. A pesar de que nuestros sentidos, tanto de la visión como de la audición, están intactos. Cabe destacar que la función del lenguaje solo se concentra en el hemisferio derecho. Área de Wernicke, áreas 22, 39 y 40. Región de la corteza asociada auditiva en el lóbulo temporal izquierdo de los humanos. Se conecta en el área de Broca por medio del fascículo longitudinal superior. Es importante para comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. La afasia de Wernicke, que es provocada por un daño en esta área, da como resultado un discurso fluido pero carente de significado. Corteza visual primaria, área 17. Corresponde al giro calcarino de la corteza. Esta área tiene una organización histológica muy semejante a la retina o membrana sensorial del ojo. La función principal de estas áreas es fusionar la información que viene de ambos ojos, visión binocular, y analizar la información respecto a la orientación de los estímulos en el campo visual. La lesión del área 17 produce ceguera completa de una zona del campo visual cuya extensión dependerá del tamaño del área lesionada. Corteza auditiva primaria, área 41 y 42. Se localizan los giros transversales de la corteza temporal. En esta área termina la radiación auditiva proveniente del núcleo geniculado medial del tálamo, la que está tonotópicamente organizada. En esta área los tonos graves están representados lateralmente en la corteza, mientras que los tonos agudos están representados en la zona medial. Las lesiones pueden producir dificultad en la ubicación del sonido en el espacio y pérdida de la audición. Área auditiva secundaria o área psicoauditiva, área 22 y 42. Se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. En esta área se sigue procesando la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. Luego la información pasa a una área asociada superior, que es la área 22, la que es fundamental para interpretar los sonidos asociados a la comprensión del lenguaje hablado. Una lesión del área 22 hace que el paciente escuche sin dificultad una conversación, pero no entiende lo que en ella se dice. Esta es una afasia auditiva receptiva. Corteza olfatoria primaria. Se localiza en el punto del lóbulo temporal, cerca del rinencéfalo. Tiene estrecha relación con el sistema límbico, y las lesiones por irritación producen alucinaciones olfatorias generalmente desagradables.